Se congregan fuera del templo, en el atrio de la parroquia Santa Lucía en Ciudad de Arión, Nicaragua. Y lo tienen que hacer afuera debido a, dicen en su página de Facebook, la presencia de la policía y la seguridad de sus sacerdotes. La diócesis de Ciuna y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos han denunciado que la policía detuvo el domingo arbitrariamente al párroco Óscar Benavidez de la Iglesia Espíritu Santo. CNN preguntó a la policía de Nicaragua sobre esta detención, pero todavía no ha respondido. La detención se suma a las tensiones que existen entre la Iglesia Católica y el gobierno del presidente Daniel Ortega. Que nos encontramos aquí. Además, hay que recordar que Monseñor Rolando Álvarez Lagos, obispo de Matagalpa y uno de los religiosos más críticos del gobierno de Nicaragua, sigue sitiado por la Policía Nacional en la curia diocesana de Matagalpa, a unos 135 kilómetros al norte de Managua. La Policía Nacional de Nicaragua informó que Álvarez era sospechoso de organizar grupos violentos y que los ha incitado a ejecutar actos de odio contra la población, dicen. Una represión increíble contra la Iglesia, una represión increíble contra nuestro pueblo católico. Para algunos miembros de la Iglesia Católica nicaragüense se trata de persecución política. Es lo que afirma el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Monseñor Silvio José Báez, en un tuit publicado el 16 de agosto, en el que condena la que llama la cobarde y vil persecución de la dictadura de Nicaragua. Báez pide la denuncia de toda la Iglesia y que no los abandonen. Su llamado tuvo eco en la Ciudad de México, donde el martes hubo una manifestación frente a la Embajada de Nicaragua para condenar la actitud del régimen de Ortega hacia la Iglesia. Pero, ¿qué está pasando en Nicaragua con la Iglesia Católica? El gobierno Ortega llamó a los obispos golpistas, acusándolos de estar desestabilizando el país por el hecho de que presentaron un pliego de peticiones donde solicitaban el adelanto de las elecciones. Luego vinieron una serie de agresiones, de profanaciones de templo, amenazas a sacerdotes, pero fue hasta este año que realmente se volvió la situación mucho más virulenta. A lo que va del año, en este recuento han expulsado o sacado a 4 sacerdotes, incluyendo el nuncio apostólico. Han sacado a 16 monjas que son hermanas de la caridad, una orden que fundada por Madre Teresa de Calcuta. Tienen 3 sacerdotes prisioneros en las cárceles del Chipote, que son famosas por la crueldad con que tratan a sus prisioneros. Tienen 7 sacerdotes, incluyendo el obispo de Matagalpa, en casa por cárcel, cercados por policías sin permitirles el acceso a alimentos y bebidas. Y han cerrado 11 radioemisoras de la Iglesia Católica y 4 canales de televisión. Y eso en las últimas semanas. Es decir, ha sido una ofensiva que a todos nos tiene sorprendido. Expertos como Elvira Cuadra destacan que no se ha producido una condena firme de los países vecinos, tampoco en Europa, más preocupada por la guerra en Ucrania. Algunos cuestionan por qué ni siquiera el Papa o el Vaticano se pronuncian. Me parece que una parte de este silencio se podría explicar porque en este momento están buscando una manera de resolver esta situación. Ya se ha hablado, ¿verdad?, de la posibilidad de una negociación que no esté a la vista pública, y creo que en cierta manera también tiene que ver con una posición del Vaticano de creer que la jerarquía católica en Nicaragua tiene todavía recursos para resolver esta situación. Si bien es cierto que el Vaticano no ha condenado públicamente ni explícitamente los últimos acontecimientos, se ha mostrado preocupación. Al menos así lo expresó el 12 de agosto su observador permanente en una sesión especial de la Organización de Estados Americanos. CNN se ha puesto en contacto con la Santa Sede para preguntarle al respecto y aún no ha habido respuesta. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN. ¿Alguien sabe por qué el Papa Francisco no se ha pronunciado aún como corresponde, como Dios manda, y no con melindres diplomáticos contra la guerra de Putin en Ucrania? ¿Por qué el Papa Francisco guarda silencio sobre la represión en Nicaragua contra su iglesia, la Iglesia Católica? ¿O por qué está calladito y no habla sobre la violación de los derechos humanos en Cuba? Por cierto, CNN ha ido a preguntar al Vaticano y aún estamos esperando respuesta. Perdónale, Señor. El silencio del Papa Francisco sobre la situación en Nicaragua se escucha en todo el mundo, asegura el escritor nicaragüense Sergio Ramírez. Para muchos, ese silencio ruidoso e inexplicable resulta como mínimo
como mínimo desconcertante, porque si hay un papa elocuente y audaz en temas sociales, ese papa es Francisco. ¿Por qué Francisco cae ahora ante temas que muchos consideran cruciales y en cambio desempolva y se pronuncia sobre otros temas menos urgentes? ¿Qué es lo que hay que exigirle políticamente a un papa de Roma? Un teólogo, una profesora de estudios religiosos y un activista se encargan del tema en el programa de hoy. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. Agustín Antonetti es el primer invitado al programa y es director de Latin American Watch. Bienvenido al programa, Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por invitarme. ¿Tú calificas de escandaloso el silencio del Papa ante lo que sucede en Nicaragua? ¿Es solo ante lo que sucede en Nicaragua o en otros lugares también? No, sin duda no es solamente por Nicaragua, y eso es lo atroz. Si recordamos, por lo menos en América Latina, lo que fueron las protestas en Cuba del año pasado, el 11 de julio, nosotros esperábamos que por lo menos el Papa Francisco se pronuncie ante ellas, ante las atrocidades que estaban ocurriendo. Había más de 1000 personas desaparecidas en ese momento y no se recibió ni una sola respuesta del Papa Francisco que sea realmente contundente. De hecho, recordamos, por ejemplo, lo que fueron aquellas visitas de activistas cubanos al Vaticano y cómo fueron tratados. Y después, algunos pocos días atrás, semanas, acordarse de esa declaración del Papa Francisco diciendo que tiene una relación humana con nada más y nada menos que Raúl Castro, ¿no? Y siguiendo la línea, si tiene una relación humana con Raúl Castro, ¿qué podemos esperar con Daniel Ortega, o con Díaz-Canel o con Maduro, que justamente son sus discípulos? Antonetti, ¿por qué crees tú que el Papa calla si el que calla otorga? Bueno, yo creo que hay una línea de relación entre el Papa Francisco y estas personas. Hay que ver también quiénes son las personas que lo asesoran, ¿no? En América Latina, por ejemplo. Para dar lo de Argentina, una de las personas más cercanas en Argentina al Papa Francisco es Juan Grabois. Es una persona que es muy cercana a las dictaduras de nuestro continente. La verdad que duele mucho, no solamente por ser un papa, y si vamos a lo de Nicaragua, porque los ataques son a la Iglesia Católica, sino que duele mucho porque es el primer papa latinoamericano, un papa que debería realmente ocuparse justamente de lo que son las violaciones a los derechos humanos en su propio continente y no los hace con las 3 dictaduras que tenemos en la región. Más de 25 ex jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y España han suscrito este miércoles una carta en la que llaman al Papa Francisco, con todas sus letras, llaman al Papa Francisco a que se manifieste sobre la situación en Nicaragua. El documento, firmado entre otros por Oscar Arias, José María Aznar, Iván Duque, Eduardo Frei, Vicente Fox, destaca, y cito, la quema de iglesias y la salvaje destrucción de las imágenes del culto católico avanza en una línea de destrucción de bases sociales y antropológicas que mejor recuerda la quema de libros judíos, socialistas y pacifistas de bibliotecas enteras por los partidarios del régimen nacional socialista en 1933 en Alemania. Los firmantes, que incluyen también a los expresidentes Macri, Lacalle, Uribe, Calderón, Chinchilla y Pastrana, entre otros, expresan su esperanza de que el Papa Francisco exprese una firme postura en defensa del pueblo nicaragüense y su libertad religiosa. Si hay un silencio que no se entiende, Antonetti, es el silencio del Papa ante lo que está sufriendo su propia Iglesia, porque todavía hoy están, ¿cómo se llama?, acuartelados en una iglesia varios curas y varios laicos y amenazados con la represión policial si salen. O sea, es increíble. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, justamente es lo que mencionás, ¿no? Tenemos que recordar que hoy en Nicaragua hay 3 sacerdotes que están secuestrados. Y han sido enviados al Chipote, que para las personas que no están en el tema, el Chipote Exacto. No es una cárcel normal. Estamos hablando de un centro de torturas psicológico y físico que está aprobado, y hemos visto decenas de activistas que han sufrido las gravísimas violaciones de derechos humanos dentro del Chipote. Hoy están ahí. Y después tenemos que recordar lo que pasa con el obispo de Matahualpa, Monseñor Álvarez, que está asediado con decenas de policías rodeándolo como si fuera un terrorista. Es realmente una locura lo que está pasando en Nicaragua, que además es una de las mayores, por no decir la mayor, violaciones o persecución a la Iglesia Católica que hemos tenido en nuestro continente, por lo menos en las últimas décadas. Por eso retumba aún más
siendo el primer papa latinoamericano. No ha habido ninguna mención. Y no es que empieza desde ahora esto de lo que ha ocurrido en estas semanas, sino del año 2018, porque hay que recordar que la persecución a la Iglesia Católica por parte de Daniel Ortega comienza más que nada en el 2018, cuando fueron esas protestas que hubo más de 300 muertos, y en su mayoría eran jóvenes que tienen mi edad. Tengo amigos y compañeros que hoy están presos en Nicaragua. Y nunca hubo una mención, porque la Iglesia, los que están ahí que hoy son perseguidos, por suerte protegieron a muchos de esos jóvenes que se manifestaban y que pedían libertad y democracia, nada menos que respetar sus derechos humanos básicos. Antonete, voy a poner punto final a esta conversación nuestra con una cita de la escritora Gioconda Belli, que por cierto ha sido muy contundente en su crítica a Francisco. En un tuit llegó a decir: ¿cómo es posible que no vea una persona del más alto poder que a diario usa el nombre de Dios en vano y predica amor mientras siembra odio, en referencia a la singularísima vicepresidenta de Nicaragua, la mujer de Daniel Ortega, la señora Rosario Murillo? Antonete, te agradezco que haya estado en el programa. Profesor Daniel Álvarez, hay algo que a mí me inquieta como ciudadano y es esa figura, ese deseo deliberado de la maquinaria propagandística del Vaticano y de las personas que se enfrentan o que se acogen a la Iglesia Católica con capacidad totalmente acrítica, acéfala, de convertir al Papa Francisco en una criatura etérea, inefable, inalcanzable, marmolia, cuando el Papa Francisco quiere y es todo lo contrario. Mi pregunta es, ¿qué es lo que hay que exigirle políticamente a un Papa de Roma como el Papa Francisco? Un Papa que dice estar en la concreta, a pie de calle. ¿Qué hay que exigirle políticamente? Que sea otra vez Juan Pablo II en ese momento crítico donde ayudó a derrumbar al imperio soviético y apoyó a Solidaridad en Polonia. La gente cree que el imperio soviético cae por Reagan y la carrera armamentista. El Papa Juan Pablo II jugó un papel importantísimo en la caída de ese imperio. Este Papa tiene que recobrar el espíritu, la energía y la verticalidad de Juan Pablo II e irle arriba a las dictaduras en Cuba que están oprimiendo al pueblo, a la de nicaragüense que está oprimiendo a su propia iglesia, a la venezolana, y decirle a Petro y a Lula, a Bolsonaro, Boric, que ha sido el mejor de todos, déjeme decirle, porque he criticado a lo que está pasando en Venezuela y en Cuba, decirle: si la izquierda va a tener credibilidad y mi respeto, tienen que consecuente y distanciarse de estas dictaduras y de estos gobiernos opresores. El Papa tiene que dar un pie al frente y recobrar el espíritu de Juan Pablo II de los 80. Profesora Ana María, ¿qué hay que exigirle políticamente al Papa? Yo creo que, es decir, retomando un poco lo que decía antes y con lo que menciona ahora Daniel, es complejo. Porque, y siento el dolor de los cubanos, porque también pasaba en los 80, en los 90, que no se decía nada frente a la dictadura de Pinochet. Y el Papa Juan Pablo II estuvo en Colombia inmediatamente en el 85, inmediatamente después de la toma del Palacio de Justicia, y rezó ahí frente al Palacio y no dijo nada. Y para los que perdimos ahí, lo sufrimos mucho. Yo entiendo esa situación. La cosa es, yo pienso, y por eso trato de entender, no trato de justificar, que quisiera saber qué hilos están por detrás. Creo que, y yo quisiera, sí, evidentemente, el problema es que no solamente es el Papa, sino las mediaciones que están, o sea, hasta dónde... ¿Qué es lo que está detrás de la estructura, ¿no? De la estructura diplomática? ¿Qué están tratando de hacer? Yo sé, consecuentemente, que sí, y además creo que se está simplificando. Yo creo que, por ejemplo, el caso del gobierno de Petro no es asimilable a lo de, tal vez más parecido a lo de Boris. Creo que América Latina, por eso digo que lo de América Latina, Petro jamás fue, es decir, no hizo parte de una guerrilla marxista. Creo que a veces el conocimiento de América Latina es muy limitado. Y han dicho cosas en Estados Unidos sobre lo que está pasando en Colombia que no es real. Hay un cambio profundo en América Latina que se está dando porque los que nunca estuvieron presentes en la vida política hoy lo están. Y ese es el cambio producido por todos los movimientos sociales,
y no viene del marxismo, viene de una necesidad, de una transformación histórica profunda. Entonces, creo que que el Papa sí, hay que pedirle, pedirle dentro de sus condiciones que pueda llevar adelante, y él sí ha venido a América Latina a acercarse a esos que han estado marginalizados. Su primer viaje fue a esas regiones más marginalizadas, incluso de América Latina, como puede ser el Paraguay, Bolivia, cuando no fue a los grandes lugares. Y cuando fue a grandes países como México, fue a las zonas más marginales, a Chiapas, fue a la... Entonces, creo que sí, el problema y la crítica y la ideología, creo que es muy importante la crítica que él hace. Y hay una crítica muy profunda. Yo no creo que para nada haya un interés en defender para nada esos sistemas, ni mucho menos defender los autoritarismos, que sí hay una deriva autoritaria en muchos lugares y hay digamos, una crisis más que crisis de la democracia, una erosión de la democracia por el surgimiento de nuevas propuestas muy autoritarias. Y creo que en ese sentido él también ha sido claro. Creo que su encíclica Fratelli Tutti es muy clara en ese sentido, lo que está llamando. Ahora, es posible que en casos concretos, yo pienso que lo que están tratando de hacer es que funcione, por un lado, la diplomacia vaticana, y por otro lado, los mismos locales, las iglesias locales que lo están haciendo. Es decir, no tengo los elementos suficientes y creo que los casos son todos diferentes. Pero sí sé que da mucho dolor cuando uno lo sufre con mucho dolor, cuando uno no siente esa cercanía. No, totalmente, profesor. Imagínese, y yo también lo comprendo. Imagínese lo que es ser un curita en Nicaragua con una pistola en la cabeza de un esbirro, de un anormal, de un energúmeno, un bárbaro que me está apuntando, y yo ser un curita que no jamás llegaré a Roma porque no tengo ni para sacar el pasaporte, y veo que mi jefe máximo pues mira a otro lado. Eso no tiene perdón de Dios, pero bueno, publicidad y estamos de vuelta. Dígame, Ana. Rapidito, dígame, por favor. Estoy mirando por otro lado. No, quiero decir, estoy simplificando, fue una simplificación grosera, que duele mucho que a uno le estén encañonando y le estén haciendo la vida imposible, y que el líder al que uno se debe, en el caso de la iglesia, por eso yo me mantengo las distancias, porque quiero ser libre, no libérrimo, pero en el caso de la iglesia duele mucho que no haya una voz más contundente diciéndole a Daniel Ortega: usted es un asesino, usted y su mujer son los Ceausescu del Caribe. Duele mucho y los nicaragüenses no se merecen eso, como los cubanos tampoco. El tema es que la situación se ha prolongado allá en Nicaragua. Vamos a analizar la situación que está enfrentando la oposición en Nicaragua y la Iglesia Católica en este momento con el gobierno. Y saludo a Marta Patricia Molina. Ella es abogada, exiliada, miembro del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción. Qué gusto saludarte, bienvenida. ¿Cómo podemos entender este momento, esta persecución por parte, lo que parece una persecución por parte del régimen de Daniel Ortega hacia la Iglesia Católica? Esta es una persecución debido a la posición que tiene la Iglesia Católica, los sacerdotes y obispos, en relación a hablar siempre con la verdad y a oponerse a la adulación al régimen Ortega Murillo. Entonces, los sacerdotes lo que han hecho en estos últimos años es criticar y decirle al señor Ortega y a su esposa Rosario Murillo que dejen de reprimir al pueblo, que dejen de asesinar y que dejen de torturar. Y es por eso la represión que estamos viendo hoy destinada a la Iglesia Católica de nuestro país, porque es la única institución en este momento creíble y que goza de todo el apoyo de la población nicaragüense y también de la credibilidad a nivel internacional. Y es el único espacio en este momento que está activo en la lucha contra esta dictadura. Entonces lo que Daniel Ortega y su esposa necesitan es erradicar por completo a la Iglesia Católica para proyectar una imagen al exterior de que todo marcha normal en nuestro país, pero eso lo sabemos que no es así, porque se siguen torturando, existen todavía 180 presos políticos, el gobierno sigue cerrando medios de comunicación. Ya no existe nada en Nicaragua.
únicamente la Iglesia Católica y su voz profética a mando de los sacerdotes y los obispos. Muchas de las diócesis y sacerdotes que hoy estamos viendo detenidos o sitiados prácticamente, jugaron un papel importante en 2018 en los disturbios, protegiendo, resguardando a muchos protestantes que lo estaban requiriendo. ¿Está cobrando cuentas? ¿Es venganza por parte del régimen de Daniel Ortega contra estos sacerdotes? Sí, es una evidente venganza, pero además en estos últimos meses, Monseñor Rolando José Álvarez, quien actualmente lleva 14 días secuestrado, ha sido una de las voces más Ujú. críticas y más proféticas en Nicaragua. Y entonces eso es lo que desea el régimen de Daniel Ortega, cortar esa voz, aniquilarla por completo y sacarla del país. Hasta la fecha no han iniciado un proceso que esté legalmente constituido en los juzgados de Nicaragua, entonces lo tienen en este momento secuestrado, porque la policía no tiene ninguna potestad de detener más del tiempo que si lo agarraran, por ejemplo, infragante y delitos, que no fue el caso. Y entonces por eso es que decimos los abogados de Nicaragua que lo que está sucediendo en este momento con el señor Rolando José Álvarez y las 10 personas que lo Mm. acompañan es un secuestro porque va también en contra de la voluntad del prelado. ¿Podría ocurrir lo mismo que con los precandidatos opositores que fueron encarcelados el año pasado y que muchos, la mayoría, se mantienen todavía en prisión, Marta? Yo creo que lo primero que está observando el régimen es buscar cómo sacar del país a Monseñor Rolando José, así como lo hizo en años anteriores con Monseñor Silvio José Báez, o también como lo hicieron en la década de los 80 con el obispo Vega. Entonces quieren sacarlo del país, pero Monseñor Rolando se está oponiendo a salir del país y la única figura que lo puede retirar, como lo hizo también con Monseñor Silvio José Báez, en este caso sería el Papa Francisco. Pero si ya no le dejan más opciones a la dictadura, entonces yo creo que sí los pueden meter a la cárcel. O sea, es un régimen capaz de todo. Si ya mandó a quemar a una familia entera y no permitió que se le prestara el auxilio, entonces es un régimen capaz de hacer cualquier cosa. Ante estas circunstancias, la OEA también sesionó de manera urgente, condenó lo que está pasando allá en Nicaragua con la abstención de Colombia, lo que llamó mucho la atención porque era la primera acto, digamos, del gobierno de Petro sobre el tema, su primera sesión, y decidió abandonar el embajador, pues el pleno, no se abstuvo, pero sí abandonaron la sesión. México se abstuvo, una abstención, pero de todas maneras, ¿sirve de algo lo que diga la OEA, Marta, en tu punto de vista? Yo considero que todas las iniciativas que vayan en pos de criticar al régimen, de sancionar al régimen, están correctas. Lo que pasa es que a veces la diplomacia internacional no deja actuar más rápidamente a como lo necesitamos en este momento. Y también que siempre están diciendo que son los nicaragüenses quienes debemos de resolver nuestros problemas. Pero no podemos porque ya no son delitos simplemente comunes, no estamos hablando de un robo. Estamos hablando de torturas y de Claro. delitos de lesa humanidad que incumben a la comunidad Ujú. internacional. Entonces, es la comunidad internacional también que tiene que ayudarnos a salir de esto, porque está la policía, el ejército y los paramilitares apoyando a la dictadura y en total impunidad ellos pueden torturar, matar, desaparecerte y no hay nadie, no hay autoridad que lo juzgue porque es el mismo régimen que apoya esto para mantenerse en el poder. Marta Patricia Molina, abogada y exiliada, miembro del Observatorio por la Transparencia y la Anticorrupción de Nicaragua. Gracias por estar con nosotros y pues seguiremos muy de cerca, por supuesto, lo que está pasando allá.